Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Siglo XIII. El signo de las grandes hambres cambia lentamente y se entra en uno de los periodos más felices de la alimentación occidental, donde la época es llamada Europa de carnívoros. Mitad del siglo XIV. Es momento de los grandes mercados ganaderos, de los enormes rebaños de bovinos, ovejas que se venden en Centro Europa. Finales del siglo XV. El ejército francés, encabezado por su rey Carlos VIII, invade Italia y ganan políticamente, llevándose ingredientes para introducirlos en su gastronomía. 1533. Catalina de Medici se casa con Enrique II, rey de Francia. Siglo XVII. María Antonieta, austriaca de nacimiento y reina de Francia, introduce el croissant, bollo crujiente de masa de hojaldre y mantequilla, a la panadería francesa, que en la antigüedad era un emblema turco por la media luna. 1651. François-Pierre de la Varenne publica Le Cuisine François, que en español significa El cocinero francés, un libro que hace aparecer claramente los procesos cumplidos por la cocina francesa desde la Edad Media. 1710-1744. En el mandato de Luis XV se ubica la primera gran época del arte culinario francés. Muchos platillos nuevos fueron creados y les dieron el nombre de personalidades ilustres. La lista de los grandes cuyo nombre designa un platillo o una receta es infinita. 1555-1826. Jean-Antel Brillant-Savarin es uno de los primeros escritores gastronómicos de la historia de la alimentación humana. Él aplicaba filosofía en la gastronomía. 1760. Se abrió Le Grand Buffet. Es una de las grandes galerías de Palais Royal, en español Palacio Real, y es el antiguo café de Chartres que Beaufort convirtió en restaurante. 1784-1833. Antonio Carême, el verdadero fundador de la cocina fina en Francia, fue quien elevó los caracoles al rango gastronómico, preparándolos a la Bourgogne, en español a la borgoñesa, con mantequilla, ajo y perejil. Inventaron los platos, tenedor de 2 puntas y pinzas especiales para ellos. Siglo XIX. Edouard Mignon, teórico de la cocina, gran cocinero del restaurante Eremitage de San Petersburgo y del restaurante La Rue de París, afirmaba que ningún plato de Brillant-Savarin era posible realizar por la riqueza que éste formulaba. Siglo XIX y principios del siglo XX. 2 grandes chefs fueron las figuras dominantes del arte culinario: Marie-Antoine Carême y Auguste Escoffier, con Le Guide Culinaire, en español la guía culinaria, que hace referencia a la cocina clásica francesa. 1809. François Appert inventó un procedimiento para la conservación de las carnes, legumbres y frutos, a base de su calentamiento en un recipiente herméticamente cerrado sin eliminar el sabor. 1811. Peter Durand inventó la caja de hojalata soldada y la patentó en Inglaterra. 1840 a 1855. Jules Goffet rigió un restaurante que tuvo gran éxito en el Faubourg Saint-Honoré. Luego fue cocinero de Napoleón III. 1850. El restaurante de Jules Lapourou era una pequeña casa de comidas. Es uno de los lugares más bellos de París. El Quai de Grand Augustin, en español Muelle del Gran Agustín, en el Hotel de los Condes de Boulevard, es uno de los restaurantes más célebres de París y el único que conserva el viejo estilo de salones particulares. 1867. Jules Goffet entró en el célebre Jockey Club, reputado por su exigente cocina
y publicó la primera edición de su libro de cocina, cuya traducción en español es La Biblia de la Alta Cocina en el siglo antepasado. 26 de noviembre de 1870, en el periódico local se plasmó una noticia que decía: la Academia de Ciencias acaba de presentar una inestimable manifestación gastronómica a favor de la carne de rata. Un cierto número de académicos se reunió para degustarla, desarraigando así los viejos prejuicios de la cocina francesa. Han probado con diversas salsas y condimentos carne de caballo, de gato, de perro y sobremanera de rata, ya que había sobrepoblación de estos animales. 1872. Se instaló un pequeño restaurante que con el tiempo ha alcanzado un renombre universal. En Prunier se encuentran las mejores ostras de Francia, si no del mundo, y en su tiempo se puede degustar caviar fresco francés, al igual que el caviar ruso. La cocina de Prunier, sobre todo la cocina de pescados, es de primera categoría. La marmita de Popois y el bogavante a la champaña son dos platos inolvidables. 1884 a 1895. Joseph Fabre escribió Dictionnaire universal de cuisine et de hygiène alimentaire, que en español es Diccionario Universal de la Cocina y de la Higiene Alimentaria, que recogió toda la sapiencia técnica y epicúrea del siglo XIX. 1889. Se celebra el primero de los célebres banquetes de alcaldes de Francia en el demolido Palacio de la Industria de la Exposición Universal, donde asistieron aproximadamente 15,000 alcaldes, con el siguiente menú: entradas, hors de bourse, que es bocadillo frío, filet de bœuf velou, que es filete de res velou, y pains de canetons de roux, que son patitos de pan de roux. Los platos fuertes fueron poulard de brise rôti, que es poularda de brise asada, ballotin de faisan Saint-Humbert, que es ballotina de faisan Saint-Humbert, y salade potel, que es ensalada potel. De postre, glace Sucés Condé, que es pastel glaseado de Conde. 1905. Las sociedades mutualistas superaron la cifra de 40,000 comensales en los banquetes de alcaldes, pero aquel trance el menú fue una catástrofe. Fue al aire libre y llovió con intensidad, ocasionando que la comida quedara inconclusa. 1976. Principios de la nueva cocina, o en francés Nouvelle Cuisine, que fueron formulados por un gran cocinero llamado Alain Chanderens, estipulando lo siguiente: se considerará la ligereza del plato, será la cualidad más buscada y apreciada. Las largas y difíciles preparaciones desaparecerán. Los platos sencillos, poco apreciados, serán elevados por el arte y categoría superior. Cocina más exótica con productos de otros países. 1830, el príncipe Alejandro Borisovich, embajador ruso en París, introdujo el llamado servicio a la rusa, cambiando la forma en que las comidas se habían servido durante cientos de años. Durante el reinado de Luis XIV y hasta el siglo XVIII, las comidas formales se servían a la francesa. Las comidas a la francesa sobresalieron hasta esos días como buffet, y originalmente eran banquetes ofrecidos a numerosos invitados por un huésped. Al comienzo del siglo XX se creó el famoso directorio gourmet, la guía Michelin. Esta creación resultó en la revitalización de la creatividad y el interés por la gastronomía local. La salade noisette, los panqueques bretón, el confit de pato se forjaron como especialidades en diferentes regiones en particulares. Los chefs empezaron a ser alabados por todas las personas. 11 de febrero de 1926 nació Paul Bocuse, donde 7 generaciones de su familia habían cocinado y servido platos. A los 8 años preparó su primer platillo, que fue riñones a la ternera con puré de papa, y en su adolescencia inició como aprendiz en un restaurante local. En 1944 se unió a la primera división de infantería de la Francia y fue herido en batalla Alsacia. Recibió la condecoración de la Cruz de Guerra. En 1956, Bocuse regresó al restaurante familiar, el Hamburger de
Pont de Coyex, que obtuvo su primera estrella Michelin 2 años después. Le otorgaron una segunda estrella Michelin 4 años después. En 1966, un año después de que el restaurante obtuvo su tercera estrella, Because compró el viejo restaurante familiar de su abuelo. Al verse en apuros económicos, había vendido en 1921 junto con los derechos del nombre Because. Renombró el edificio, que le pertenecía a una orden de monjas, y lo convirtió en un salón de banquetes. También colocó un letrero neón de poco más de 1 metro que decía Paul Because en la fachada de su restaurante. En 1972, la corriente de la Nouvelle Cuisine convirtió a Because en el rostro internacional de la cocina francesa. Apareció en la portada de New York Times Magazine. A principios de la década de los 80, Walt Disney Company lo invitó a crear restaurantes para el pabellón francés del Epoch Center, ahora Walt Disney World, en Orlando, Florida. Junto a Gaston Lenotre y Roger, desarrolló el restaurante Le Chef de France, que ahora opera su hijo Jerome, quien se graduó en el Instituto Culinario de Estados Unidos. El local sirve 2,000 platos al día y genera unos $30 millones al año. El 16 de noviembre del 2010, la UNESCO amplió su protección a la comida gastronómica francesa, que comparte ahora el estatus con 212 prácticas y costumbres culturales en el Panteón del Patrimonio Mundial Inmaterial de la Humanidad. La comida gastronómica francesa abre la historia de tradiciones culinarias creadas en el 2010 por el Comité Intergubernamental de la UNESCO para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, reunido en Nairobi, Kenia.